tal, chicos? Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la NIC número 36, que habla sobre los deterioros de los activos, la cual también en la NIF para pymes vamos a poder encontrarla en la sección 27, ¿no? El deterioro de los activos es una norma aparentemente compleja, pero cuando le entendemos la lógica, se torna sumamente sencilla, ¿no? Y hay una regla general en esta norma y en general con los activos, hay una regla en general la cual es que un activo, esta regla hay que tenerla en cuenta siempre y entenderla para poder comprender esta norma, la cual es que un activo nunca podrá estar por encima de su valor o importe recuperable, ¿sí? Si un activo, por ejemplo, está medido en $100, pero su valor recuperable es de 90, hay un indicio de que hay un deterioro, ¿no? ¿Por qué? Porque su valor recuperable es menor al que está registrado en libros. Entonces, la regla general es que un activo no debe de estar por encima de su valor recuperable. Si está por encima, hay un indicio de deterioro, ¿sí? Ahora, si el valor recuperable es mayor, no pasa nada, no hacemos ninguna modificación, sino que se sigue manteniendo al menor. Por eso se dice que la regla es que el activo debe medirse al menor entre su valor en libros y su importe recuperable. Si el importe recuperable es menor, se mide por el importe recuperable, pero si el importe recuperable es mayor y el valor en libros es menor, se queda con su valor en libros. Ahora, ustedes me van a preguntar, oye Adrián, pero ¿qué es esto del importe recuperable? Y es sumamente sencillo. Un activo se recupera por dos vías o de dos maneras, ¿no? Un activo, ¿cómo lo podemos recuperar? O usándolo o vendiéndolo, ¿sí? Por ejemplo, una maquinaria, ¿cómo la podemos recuperar? A través de su uso, o si no la vamos a usar, a través de su venta, ¿sí? Eso es el importe recuperable. Elegir entre el mayor de los dos, valor de uso y valor razonable menos los costos de ventas. El que sea mayor será considerado el valor recuperable. Y el activo deberá medirse entre el menor, entre el valor en libros y el valor recuperable. Cuando nosotros entendamos esa lógica, estaremos listos para continuar con esta norma. Muy bien, entonces como les decía, esta norma la vemos en la NIC 37 o en la sección 27 de la NIF para pymes y se aplica comúnmente a las propiedades, planta y equipo, a los activos intangibles y a las inversiones en subsidiarias asociadas y negocios en conjunto, ¿no? ¿A qué no aplica? A la NIC 2 de inventarios. ¿Por qué? Porque si bien la NIC 2 ya tiene su deterioro, que es el BNR, ¿no? Que es similar al valor razonable menos los costos de vender, pero ya está especificado en esa norma. Los instrumentos financieros basados en la NIC 9 también se deterioran en su norma. Entonces, esta norma aplica comúnmente a activo fijo, activo intangible y a inversiones en subsidiarias asociadas y negocios en conjunto, ¿no? ¿Y cuál es la regla de esta norma? Es que año a año la compañía debe de evaluar si existen indicios de deterioro, ¿sí? Si hay un indicio de deterioro, hacemos un análisis, pero si no hay ninguna situación o un indicio que dé lugar a algún deterioro, no hacemos nada, ¿no? Ahora, hay unas excepciones a esto, donde nos obliga la norma sí o sí todos los años a hacer un análisis de deterioro. ¿Y cuándo sucede? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos activos intangibles con vida útil indefinida. Entonces, cuando tenemos este tipo de activos intangibles con vida útil indefinida, todos los años tenemos que evaluar si este activo se ha deteriorado. Por otro lado, también tenemos activos intangibles en fase de desarrollo, ¿no? No están totalmente terminados. Asimismo, hay que hacer la evaluación para ver si el valor se ha deteriorado. Y el goodwill o la plusvalía mercantil, producto de una combinación de negocios, todos los años debe de ser evaluada para ver si existe algún indicio de deterioro. Si nosotros tenemos estas tres situaciones, año a año deberíamos hacer el análisis de deterioro, ¿no? Pero si no tenemos estas tres situaciones, ¿sí? Y no hay indicio de deterioro, simplemente no se hace nada. Entonces vamos a poder
observar el siguiente flujograma, ¿no? En donde vamos a ver, ¿hay un indicio de deterioro? Si no hay indicio de deterioro, no hay que hacer nada. Se para y no se hace nada con los activos. Pero si hay un indicio de deterioro, hay que medir el valor recuperable. Y recordemos que es el valor recuperable. ¿Cómo recuperamos un activo? A través de su uso o a través de su venta, ¿no? Entonces aquí tenemos valor de uso, valor de venta, ¿no? Si hay indicios de deterioro, hay que medir el valor recuperable para poder compararlo con su valor en libros, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo podemos saber si hay indicios de deterioro? Nosotros tenemos dos tipos de fuentes. Fuentes internas y fuentes externas, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes internas? Por ejemplo, vemos que un activo sufrió un daño o se encuentra obsoleto. Es un indicio de deterioro. Se dañó el activo, se dañó a la computadora, a la maquinaria le cayó agua. ¿Es una fuente externa? No, es interna. Nosotros conocemos lo que pasó con el activo. Simplemente también pudiera ser cambios significativos en el uso esperado del activo, o simplemente el desempeño de este activo que nosotros esperábamos no es el que está rindiendo. Entonces, eso es un indicio de deterioro a través de una fuente interna. Veamos fuentes externas. Pueden ser entradas de nuevos competidores, nuevas tecnologías. Compramos una maquinaria y sucede que salió una maquinaria súper más avanzada y la de acá, el precio de mercado disminuyó, se deterioró por efecto de nueva tecnología. Teníamos una computadora que supuestamente era avanzada, ¿no? Y sucede que ahora salieron nuevas computadoras súper más avanzadas y la de acá, el precio cayó. Es una fuente externa, producto de salida del mercado con nuevas tecnologías o altas tasas de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo conocemos si existen indicios de deterioro? Tenemos dos tipos de fuentes, internas o externas, ¿no? Ya hemos visto algunos ejemplos de fuentes internas y de fuentes externas. Ahora, como les decía, si el valor recuperable, tenemos un valor en libros de 100 y el valor recuperable es de 90, ¿no? El activo debe de ser disminuido hasta su valor recuperable. Es decir, si estaba en 100 y el valor recuperable es 90, hay que disminuirle 10. Esos 10 corresponden a una pérdida por deterioro que debe de ser reconocida en el resultado del ejercicio, como un gasto por deterioro de los activos. Perfecto. Vamos a ver un pequeño caso práctico para ver esta primera definición de pérdida por deterioro, ¿no? Nos dice una entidad, ¿sí? Tiene una propiedad adquirida por $1 millón, ¿no? Tenemos una propiedad por $1 millón. El valor en libros, es decir, costo menos depreciación, es de $800.000, ¿sí? Debido a la caída del mercado local de propiedades, que es un indicio de deterioro, una caída de mercado, la entidad ha iniciado una revisión de deterioro, en donde ha analizado lo siguiente: que el valor razonable menos los costos de vender, es decir, el valor de ventas neto, se estima en 500.000 de ese activo, y su valor de uso, 600.000. Recordemos, el valor recuperable es el mayor entre su valor de venta y su valor de uso, ¿sí? Por lo tanto, el valor recuperable es de 600.000. Es decir, tenemos valor de venta 500.000, valor de uso 600.000. ¿Cuál es el valor recuperable? El mayor entre estos dos, 600, ¿no? Valor recuperable, 600. ¿Y cuánto es el valor en libras? Habíamos dicho que era 800.000. Ah, mira, ve, tenemos un activo en 800, pero su valor recuperable está en 600. Hay que reducir el activo porque hay un deterioro del mismo. ¿Cuánto es la diferencia? 200.000. ¿Cómo se registra? Fácil. Nos había dicho la norma. Eso se reconoce como una pérdida en el resultado del ejercicio. Gasto por deterioro de activos contra propiedades. ¿Por cuánto? Por el valor que nos hace falta para disminuirlo hacia su valor recuperable, es decir, 200.000. Ese es nuestro primer ejemplo. Como vemos, es sumamente sencillo, ¿sí? Vamos al segundo caso. Vamos a ver un poquito más sobre esta norma. Nos dice que puede suceder de que hayan deterioro de activos, pero sobre activos que se medían bajo la política de revaluación
y estos activos estaban revaluados y había una ganancia anterior con relación a este activo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que una pérdida por deterioro se compensará inicialmente dándole contra el superávit. Es decir, si el activo inicialmente estaba en 500.000 y luego fue 800 producto del revalúo, es decir, hubo una ganancia de 300.000 que se reconoció en el ORI, ¿no? Y luego de un tiempo se hace una evaluación y el activo ahora es de 200, ¿no? Entonces, se pierde 600.000, pero hay 200 en ORI. Entonces, de 600.000, 200 le damos contra el ORI, ¿no? Y 400 contra el gasto. Es decir, una pérdida por deterioro por cuenta de un activo revaluado es tratado como un decremento de la evaluación del mismo de acuerdo con la NIC 16. En la medida que el activo haya sido revaluado a la alza anteriormente, que quede como saldo en el superávit por revaluación derivado de esa evaluación al alza. Toda pérdida se reconocerá como una reducción del superávit, es decir, del ORI. Si el deterioro es mayor que el ORI, la diferencia, ahí se va el resultado. ¿Qué queremos decir con esto? Si hay un ORI, la pérdida por deterioro le damos contra el ORI. Si el deterioro es mayor al ORI, lo que quedó se va al resultado. Pero primero jugamos contra el ORI. Vamos a verlo con un caso práctico, ¿sí? Vamos a ver este segundo ejemplo para entender un poquito más lo que queremos decir. Tenemos que una entidad tiene una propiedad adquirida por $500.000. Luego de un tiempo la propiedad se revaluó a 800.000. Es decir, hubo una ganancia de 500 a 800, hubo una ganancia de 300 que se reconoció en el ORI por 300.000, ¿sí? De acuerdo con la NIC 16, ¿no? Método revalúo NIC 16. Si no conocen mucho la NIC 16, yo tengo un video que habla sobre el método de revalúo, pueden ir a buscarlo para ahondar más en el tema, ¿no? Ahora, me dice de que hoy en día el valor en libros corriente de la propiedad es de 750.000. Es verdad, el bien se revalúa 800.000, pero menos la depreciación hoy por hoy es 750.000. Ahora, debido al descubrimiento de que el terreno en el que se encuentra la propiedad está contaminado, es decir, tenemos una propiedad y recién nos damos cuenta que ese terreno estaba contaminado, eso es un indicio de deterioro, ¿no? Entonces la entidad ha iniciado una revisión de deterioro de este activo y quiere determinar su importe recuperable. Entonces dice, el valor razonable menos los costos de venta, o sea, el valor de venta se estima en 300.000 y el valor de uso en 400.000. Por consiguiente, el valor recuperable es 400.000. Es decir, recordemos que el valor recuperable es el mayor entre su venta o su uso. Su venta 300.000, su uso 400.000. ¿Cuál es el valor recuperable? El mayor, es decir, 400.000. Pero nos dice que el valor en libros es de 750.000. Ah, tenemos un valor en libros de 750.000, pero solo esperamos recuperar 400. Eso es un deterioro. ¿Por cuánto? Por 350.000, ¿no? Pero estos 350.000 no los podemos reconocer directamente contra el gasto. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un ORI, producto del superávit, por la revaluación. Entonces, vamos a jugar primero a disminuir todo este ORI. Vamos a hacer el siguiente asiento. Superávit por revaluación lo disminuimos contra el revalúo del activo. Es decir, dejamos en cero el ORI y disminuimos el activo revaluado, ¿no? 300.000, pero ¿cuánto es el deterioro? 350.000, nos faltan 50. Ah, ese excedente ahora sí lo jugamos contra el resultado. Gasto por deterioro de activos contra la propiedad, 50.000. Y ahí sí hemos disminuido adecuadamente, de acuerdo con la NIC 36, el deterioro de este activo, ¿no? Disminuimos primero el ORI, como el deterioro fue mayor al ORI, el excedente se fue al resultado, solo los 50.000. Pero primero jugamos contra lo que había en ORI. Perfecto. Veamos lo siguiente. Ahora, ¿cómo es la depreciación luego del deterioro? ¿No? Después del reconocimiento de una pérdida por deterioro, toda depreciación con relación a este activo se basará en el nuevo valor en libros, es decir, el valor en libros luego de deterioro.
¿sí? Veamos un ejemplo para entenderlo. Vamos a ver el caso práctico 3. ¿Perfecto? En donde me dice, una maquinaria fue adquirida originalmente por $100,000. Se esperaba que esta maquinaria tuviera una vida útil de 10 años y un valor residual de 0, ¿no? Al inicio del sexto año se presenta un declive de la demanda debido a la introducción en el mercado de un producto de un competidor, lo que esto produce un deterioro, el cual se calculó en $20,000. O sea, el activo se va a deteriorar en 20,000. Si bien se espera que la vida remanente del activo se mantenga 5 años, es decir, iniciamos con un activo de 100,000 que se va a depreciar a 10 años, ¿no? Luego el quinto año hay un índice de deterioro, ok, se deteriora, pero decimos que se va a seguir manteniendo en los 5 años que le faltaban. Entonces, al final del quinto año, el valor en libros de este activo era de 50,000, lógico, ¿no? Tenemos 100,000 y la depreciación anual dividido para 10 son 10,000. Por 5 son 50,000 el quinto año, ¿no? ¿Cuánto es mi valor en libros? 50,000 mismo, ¿no? Me dice que el valor recuperable es 30,000. Es decir, tengo 50,000 en libros y tengo recuperable 30,000. Hay un deterioro, ¿no? De 20,000. ¿En cuánto debe medirse el activo? En 30,000, ¿no? Fácil. Pero miren cómo se va a mover ahora el cargo por depreciación. Tenemos un valor en libros deteriorado, perdón, de 30,000, ¿no? Y me dicen que faltan 5 años más. ¿Cuánto es la depreciación ahora? Dividido para 5, mi nuevo cargo por depreciación es de 6,000, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un nuevo valor en libros, luego del deterioro. Sin embargo, si no hubiese existido el deterioro, mi depreciación anual hubiese sido $10,000 de manera anual. Pero como hubo un indicio de deterioro, la depreciación disminuyó, ¿no? Entonces, es importante que quede claro que cómo se juega un deterioro contra el resultado del ejercicio, pero como vemos en el segundo ejercicio, cuando hay un activo revaluado, juega contra el ORI y si el deterioro excede el ORI, el excedente se va al resultado. Y hay otro caso también, la depreciación. Luego del deterioro, la depreciación se va a mover también, va a disminuir, va a ser menor. O va a depender también de los años de vida útil. Pueden ser que los años de vida útil se aumenten, se disminuyan. Entonces hay que tener en consideración todo este tipo de información. Yo de verdad espero que este video les sirva, les sea bastante útil. La norma abarca muchas cosas más. Hay un tema también que hay que tratar sobre el goodwill. Les recomiendo que la lean. Este video no va a abarcar toda la norma porque la norma es sumamente extensa, pero deberían de leer cómo es el tratamiento también cuando hay un goodwill, ¿no? Y lean también, les recomiendo, cómo determinar el valor de uso y las unidades generadoras de efectivo. Espero que como introducción este video les haya servido y estamos en un próximo video. Pueden dejarme comentarios o pueden escribirme al correo. Realmente este video lo realicé por todas las solicitudes que tuve en mi correo electrónico que querían que hable sobre esta norma. Como les digo, esta norma en teoría es un poco compleja, pero cuando le entendemos la lógica, se torna más sencillo. Les agradezco mucho por su tiempo y si te gustó el video, dale like y compártelo. Ah, y activa las campanitas.